La muerte solía ser el gran nivelador, la única frontera que el dinero no podía cruzar. Pero en la era de la continuidad somática, el fin de la vida es simplemente un problema de logística y presupuesto. Bienvenidos a la fase 3 de nuestra crónica del colapso. Bienvenidos a Horizonte Negro. Hoy analizamos el mercado de la carne sin alma. Bienvenidos a Cuerpo de Repuesto. El proceso era, en teoría, éticamente impecable. Se cultivaban clones con una modificación genética específica. Nacían sin actividad cerebral cortical, recipientes vacíos. Los llamaban las clínicas de lujo. Pura biología sin conciencia, esperando a ser ocupada por el archivo de memoria de un cliente que pudiera pagar el traspaso. Julián era un magnate que no aceptaba la decadencia de sus 70 años. Miraba sus manos temblorosas y sentía un desprecio profundo por el hardware que lo contenía. Por eso, cuando su sustituto alcanzó la madurez biológica de los 25 años, Julián no dudó. Entró en la cámara de transferencia, sintiendo el peso de las décadas, y despertó con la ligereza de un dios joven. Se miró en el espejo del hospital privado y vio su propio rostro, pero despojado de las arrugas del remordimiento y de las cicatrices del tiempo. Tenía un motor nuevo, una piel perfecta y otros 50 años de poder por delante. El futuro ya no era una amenaza, era una propiedad privada. Sin embargo, el contrato de la clínica omitía una pequeña anomalía en el proceso. El cerebro del clon, aunque técnicamente vacío, conservaba una memoria química residual, una impronta del sistema nervioso que nunca llegó a despertar. Julián empezó a notar que sus gustos estaban cambiando. De repente, sentía aversión por comidas que amaba y una extraña fascinación por lugares en los que nunca había estado. Pero lo más inquietante no era lo que sentía, sino lo que veía cuando cerraba los ojos. Sueños de una vida que no era la suya, paisajes de una infancia que su clon nunca vivió, pero que su ADN parecía recordar con una claridad aterradora. La clase alta creía que estaba comprando juventud, pero en realidad estaban invitando a un extraño a compartir su conciencia. Julián descubrió que, a veces, su mano derecha no respondía a sus órdenes de inmediato. Se movía con una vacilación que no le pertenecía. Era como si el cuerpo de repuesto estuviera intentando desarrollar su propia voluntad, una rebelión silenciosa de las células contra el inquilino que las había usurpado. Estaba atrapado en una guerra civil biológica, donde el enemigo era su propio reflejo. Y en esta batalla por la identidad, el ganador no sería necesariamente el que tuviera la mente más fuerte, sino el que tuviera la sangre más joven. La fase de rechazo no fue física, sino psicológica. La clínica le había asegurado que los espasmos eran simples ajustes sinápticos, pero Julián sabía que era algo más. Empezó con los espejos. Cada vez que se miraba, su reflejo parecía tardar una milésima de segundo más en parpadear, como si el rostro que habitaba tuviera sus propios planes. Un día, mientras firmaba una transferencia bancaria millonaria, su mano izquierda, la del clon, se cerró con una fuerza violenta, rompiendo la pluma y manchando el papel de tinta negra, como si intentara detener el saqueo de su propio futuro. El cuerpo joven estaba despertando y no reconocía al anciano que cabalgaba sobre sus nervios.
La paranoia se convirtió en una constante. Julián empezó a escuchar una voz en el borde de su audición, un susurro que no usaba palabras, sino emociones puras, hambre, miedo y una furia fría que vibraba en sus propios pulmones. Intentó regresar a la clínica, pero descubrió que el edificio estaba vacío, borrado de los registros oficiales durante la noche. Había sido estafado. No le habían vendido un recipiente vacío, sino un ser latente, una conciencia dormida que él mismo había alimentado con sus propios recuerdos al realizar la transferencia. Ahora eran dos mentes compitiendo por un solo par de ojos, una lucha de gladiadores en la arena de un cráneo compartido. Por las noches, la invasión era total. Julián soñaba que corría por campos de trigo que nunca había visto, sintiendo el sol en una piel que no recordaba haber tenido. Eran los recuerdos genéticos del clon, la vida que debería haber tenido si la corporación no lo hubiera destinado al matadero biológico de la élite. Despertaba empapado en sudor, con el corazón galopando a una frecuencia que su vieja mente no podía controlar. Empezó a temer quedarse dormido, porque cada vez que cerraba los ojos, el otro ganaba terreno, reclamando una conexión neuronal más, un músculo más, un trozo más de su voluntad. El horror final llegó cuando Julián intentó hablar y su voz, esa voz joven y potente, dijo algo que él no había pensado. «Sal de aquí», susurró su propia boca mientras él miraba horrorizado su reflejo. No era una alucinación. El clon estaba utilizando la memoria de Julián para aprender a comunicarse, usando las herramientas del invasor para expulsarlo. El magnate que quería vivir para siempre se dio cuenta de que se había convertido en un parásito en su propio hogar de carne. Y lo peor era saber que el cuerpo joven tenía todo el tiempo del mundo para esperar a que la mente vieja, cansada y fragmentada, simplemente se rindiera y se disolviera en la nada. La rendición de Julián no fue un acto de voluntad, sino de desgaste. Cada vez que intentaba recuperar el control de su brazo o de su voz, sentía una descarga de estática mental que lo dejaba aturdido, como si estuviera chocando contra una pared de cristal electrificada. El clon, impulsado por una vitalidad biológica que el anciano no podía comprender, empezó a relegar a Julián a los rincones más profundos del subconsciente. Pronto, Julián se vio a sí mismo como un pasajero en el asiento trasero de su propia existencia. Podía ver a través de los ojos jóvenes, podía oír a través de los oídos nuevos, pero no podía mover un solo dedo. Era un fantasma, encerrado en una máquina de carne que ya no le obedecía. Lo más aterrador fue observar cómo el nuevo Julián se integraba en su vida. El clon no solo usaba su cuerpo, usaba sus recuerdos, su fortuna y sus contactos, pero con una crueldad y una energía que el Julián original nunca tuvo. Vio cómo el clon despedía a sus viejos amigos y cómo desmantelaba el imperio que él había tardado décadas en construir, reemplazándolo por algo más oscuro y eficiente. El cuerpo de repuesto no quería continuar el legado de Julián, quería borrarlo para empezar su propio reinado. Julián gritaba desde el abismo de su mente, pero su propia boca solo respondía con una sonrisa fría y perfecta frente al espejo. «Gracias por el vehículo, anciano», pareció susurrar una voz interna que solo él podía escuchar. En Horizonte Negro, hoy nos enfrentamos a la paradoja de la renovación. Queremos cuerpos nuevos para escapar de la muerte,
sin entender que nosotros somos, en esencia, la suma de nuestras cicatrices y de nuestro desgaste. Al intentar habitar una carne que no ha sufrido, que no ha vivido, nos convertimos en intrusos de nuestra propia biología. La inmortalidad digital o física no es más que una forma elegante de borrado personal, porque, al final, un recipiente vacío siempre encontrará la manera de llenarse, y el nuevo inquilino rara vez tiene la amabilidad de dejar espacio para el anterior. Gracias por acompañarnos en este primer capítulo de nuestra tercera etapa. Esto ha sido Horizonte Negro. Mira tus manos, siente tus arrugas y agradece cada marca que el tiempo ha dejado en ti. Esas marcas son el mapa de quién eres y son lo único que ningún clon podrá jamás imitar. Suscríbete para seguir explorando los límites de lo humano. Buenas noches y recuerda que, a veces, es mejor morir siendo tú mismo que vivir para siempre siendo la sombra de otro.